Claudio Gallardú, dramaturgo, uno de los fundadores de la Comedia del Arte en la Argentina. Bueno, no, tampoco tanto. Bueno, pues yo te agrego, Dale, vos después dale, te bajás. Dale. Bueno, múltiples obras de teatro, muchas, docente también de teatro, de seminarios, hacedor de máscaras, que eso también, las máscaras de la comedia. Y sí, pero todavía falta, es un pirulín que está prendiendo tu teléfono. Sí, de a poquito. No le demos bola, dejémoslo ahí. Hagámoslo distraído. Lo que quiero decir es que estrenó este domingo, hablaremos un poquito de eso, y después él va a hablar más o menos de cómo va a hacer su columna y le haremos preguntas, etcétera. No es la columna de hoy, cómo la va, por dónde va a andar. ¿Cómo es? Bailoreto. Bairoleto. Juan Bautista. Juan Bautista Bairoleto. Bueno, que es sobre una especie de Robin Hood nativo, ¿no? Sí, Juan Bautista Bairoleto, Mate Cocido, David Peralta, Zamacola, un vasco que se afincó aquí en Argentina, conformaron una banda de rural, una banda de asaltantes rurales que robaban a una empresa horrorosa, la Forestal, una historia muy repetida que en la Argentina se repite. La provincia de Buenos Aires le debía unos dineros a Inglaterra, y como no podía pagarle, le pagaron un poquito de dinero y le permitieron explotar un territorio entre el sur del Chaco y el norte de Santa Fe. Todos esos quebrachales que coexistían ahí eran explotados por una empresa que se armó, los ingleses armaron una empresa entre varios capitalistas, que se llamó La Forestal, muy famosa. Hay canciones, hay escritos, hay películas, hay de todo. Esa empresa explotaba el territorio y también a los peones, a la peonada que trabajaba. Le pagaban con papelitos de la misma empresa que ellos tenían que canjeaban por comida. Claro, a las despensas donde también eran dueños de la Forestal. Claro. Si se quejaban los molían a palos, tenían su propia policía. Si se quejaban mucho los echaban y los sacaban de las casas porque le ofrecían casas para su familia. O sea que los tipos iban a vivir al monte. Un horror. Estuvieron cerca de 60 años durante el gobierno de Irigoyen al principio, ¿no? En los años 30 fue eso. Entonces emergen estas bandas de bandoleros que empiezan a robarle a la empresa para repartir el dinero entre los pobres. De ahí es que hablan de los Robin Hood. Yo dije Robin Hood. No, pero se dice, sí, se dice un poco de eso también. Bueno, Hugo Chumbita, que es un investigador, historiador, profesor de la facultad, un hombre muy inquieto que le interesa mucho la historia, escribe, muy conocedor de este tema, escribe una obra de teatro sobre estas bandas, y me la da a mí para que yo la transforme en un hecho teatral. Y esto es Opereta de Bandoleros, que se da los domingos en el Teatro del Pueblo a las 20 y 30 horas, con un elenco de actores jóvenes, cantantes, guitarristas, cantantes de tango. El musical es un musical, es una opereta, un musical, con escenas actuadas. Se cantan el rajido doble, chamamé, samba, valsecitos criollos, payadas por milonga y por cifra. O sea, es un musical autóctono, ¿no? ¿Tango también? Sí, un pedacito de un tango se canta. Sí, ¿Murga también? A mí tango hay murga también. No se canta la murga, pero se baila la murga. Hay un momento que se baila la murga. Bueno. Mirá. Y es muy coral, ¿no? La obra es muy, muy coral. Bueno, ya pasamos eso y ahora, ¿querías hacer una pregunta tú? Voy a sacar esto porque todos están sin esto y yo estoy con esto, aparezco con las orejas. Ratón Mickey. Sí, me está matando. Cuando te referías a que hay música, son cuando, por ejemplo, León Gieco habla de los bandidos rurales. Claro, bueno, creo, no lo puedo confirmar o afirmar, que parte de la letra de esa canción también Chumbita tiene participación en esa letra. Chumbita creo que colaboró con el hecho histórico que después compone Gieco. No, la canción no forma parte del espectáculo. No, en absoluto. Son canciones canciones originales del espectáculo, sí, que narran su propia historia. La pregunta era si la canción en realidad habla de todo este tema que estás hablando vos. Claro, sí. La canción de Gieco habla solamente de Bairoleto. Bairoleto tenía su banda y se mezcla con la banda de Mate Cocido y Zamacola, o sea, juntan dos bandas para saltar a la Forestal y bueno, le sucede una serie de cosas que están contadas. Está bien, pero no vamos a contar toda la obra acá porque si no la vamos a spoilear. No la vamos a spoilear. Bueno, que al final Bairoleto muere, no lo vamos a contar.
Pero caramba, lo contaste vos. Ah, pero bueno, fue sin querer. Pero, qué cosa. Bueno, algún día murió. En Pero realidad, sí, mirá qué claro, interesante. claro. Dicen, las crónicas policiales dicen que lo cercan y lo matan. Ujú. Como Martín Fierro. Bueno. Ponele. No, No, Martín Fierro no. desaparece, se va con los hijos. En realidad te confundiste con Moreira. Con Con Moreira. Moreira, Con sí. Moreira. Bueno, Moreira. fíjate qué cosa curiosa. Para mí, esta opereta de Bandolero cierra una trilogía de mirá, gauchos mirá. marginales. Claro. Hice una dirección y una versión del Martín Fierro con la Banda de la Risa. En el Teatro Cervantes, cuando el último año de mi gestión con Rubén Correa, hice el Moreira y ahora hago la opereta de Bandolero. O sea que es como una trilogía de los marginales No gauchos. estaba tan equivocada. Por suerte no hablé de Pero San lo que Martín. quería contar es que Bairoleto se ve cercado por la policía dice que lo mata, pero en realidad él se suicida para no ser atrapado. Esa es la versión de su mujer, Telma. Claro. Bueno, ¿nos vas a hablar de teatro? Sí. Hoy un poquito, Poquito. otro programa un poquito. Contanos qué estuviste pensando. Bueno, ante tu invitación, a la que yo accedo muy contento porque me divierte mucho hablar de lo que me gusta, ¿no? A mí me va la vida en esto, así que cuando me toca hablar, cuando voy al interior o a la provincia a dar seminarios, cursos, me gusta siempre, entre las ejercitaciones, me gusta parar la pelota y hablar del teatro. Y uno de los temas que más me conmueve es el inicio de la comedia del arte, porque en esa época, antes del siglo de oro, o sea, esto es 1500, la segunda mitad del 1500, siglo XVI, el oficio del actor era un oficio de itinerantes absolutamente que no tenían su técnica todavía, no existía la técnica del actor. Eso es la técnica aparece recién en el siglo XVII y creo que recién Lope de Vega escribe sobre la técnica de hacer comedia. Entonces eran improvisados, que viajaban. El mismo Shakespeare cuenta en su Sueño de Noche de Verano que esa compañía que participa son el zapatero, el ebanista, el carpintero que conforman, los artesanos que conforman la compañía de actuación. Es aficionado. Exactamente, claro. Pero esos aficionados pasan a ser profesionales con el tiempo. Entonces, la comedia del arte, en Italia, cuando todavía Italia en el 1800 y pico se conforma como tal, la unificación, con Garibaldi y el rey que no me acuerdo cómo se llama, pero está anotado Víctor Manuel II. Antes de eso eran zonas, con cada una con sus dialectos. Entonces conforman un estilo de teatro para representarse a sí mismos y contar sobre su forma de vida, uniendo elementos de muchas partes de la historia y de muchas partes de la misma Italia. Bueno, yo voy a hablar de eso, voy a contar hoy. Cuando me toque, voy a enumerar cuáles son las características para ir desarrollándolas a través de los otros programas. Bueno, vamos a un temita musical, ¿te parece? Bueno, Así vamos, ya después le toca, como en el Claro. recreo, le toca. vamos a hacer un déjà vu entonces. ¿Un déjà vu? Un déjà vu, sí. Con Bueno. Cerati. Déjà vu. Un cortecito de déjà vu y vamos con Gallardú y contanos, ¿de qué vas a hablar? Déjà vu y vamos con Gallardú. Claro. Sí, no sé por qué dije eso. Salió un verso. Bueno, dale. Bueno, nada, la comedia del arte. Comedia del arte, que en realidad quiere decir comedia de oficios. Estos tipos eran oficiosos. Comenzaron actuando en la calle, pequeñas escenas, que incluso eran hasta a veces procaces, porque hay mucho, si uno ve los grabados de la época, ve mucha cosa procaz, siempre hay un juego fálico, siempre hay una mano escondida por abajo de una pollera, es una cosa popular callejera. Entonces aparecen unos personajes muy atractivos que se llaman zanis. El zani de la comedia del arte es el cómico por excelencia, que viene de la palabra Juan, de Giovanni, una deformación de Giovanni, Zani. Estos personajes con vestidos de blanco, con unos sombreros alargados, con unas plumas tremendas, empezaron a crear sus personajes a partir de las características de las personas de los pueblos donde vivían y actuar en su dialecto. O sea, cada zona de Italia tenía su lenguaje propio, su dialecto, no llegaba a ser una lengua. La lengua se instituye luego cuando se transforma en Italia, la Italia de Garibaldi. Uh-huh. Entonces los personajes de Bérgamo hablaban en bergamasco, los venecianos en veneciano, etcétera, ¿no? Entonces empieza a conformarse de manera popular, instintiva, empiezan a conformarse las características que hacen a la comedia del arte. En principio, hasta acá tengo un machetito.
Una de las cosas que toman es la comedia de caracteres, creada por Plauto. Plauto, que es un dramaturgo, que en aquel momento no se llamaban dramaturgos, se llamaban poetas, un poeta que escribía teatro, inspirado en el teatro griego, crea la nueva comedia. O sea, la comedia griega era una comedia de conceptos, Aristófanes. Y Plauto toma de Menandro, que era un poeta griego, los caracteres. ¿Qué son los caracteres? Las características de roles, o sea, está el vivo, ¿no? El pillo, el amarrete, la enamorada. Cuando uno conjuga estos elementos, la situación sucede. Cuando vos juntás un pillo con una enamorada, vos sabés que le va a robar. Cuando vos juntás un ingenuo con un malvado, sabés que alguno va a perder. O sea, esos caracteres conformaban lamentablemente lo sabemos. Así entonces nace la comedia de caracteres. El Plauto es el que crea el enredo de la comedia que heredamos hoy. La comedia de hoy hereda de la comedia del arte, así como la ópera, así como las comedias musicales, porque nacen los entremeses. Entre los números hay cancioncitas, o sea que ahí nace también la comedia musical. Después tenemos el carnaval, uno de los elementos más ricos del carnaval, que surge en el año 1000, cuando toda la humanidad creía que se acababa el mundo, porque iba a pasar un cometa. No sé qué coincidencia. Qué loco, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Hubo hasta suicidios en masa, hubo pánico, hubo de todo. Y pasó el año 1000 y no se acabó la humanidad. Entonces, el pueblo salió a la calle a festejar la vida. ¿Cómo? Burlándose de la muerte. El carnaval es una burla de la muerte. Oh, mira. Así es el origen. Entonces, hay un muerto que va en un cajón y los personajes de la misma ciudad que acompañan ese cajón. Esa procesión mortuoria está liderada por un diablo, porque es una fiesta pagana, totalmente pagana. Ese diablo es Arlequino. Ah, Arlequino, mirá, yo lo tenía como más tranqui, Arlequino. No, es el más pillo de todo. Es un diablito que su máscara tiene un cuernito atrofiado. Vos la tenés, la máscara. La tengo. Bueno, tiene un cuernito, le queda un cuernito, porque en realidad viene del diablo que tiene los dos. Pero como asciende, es decir, asciende de los infiernos a transformarse en un ser humano, le queda un cuernito chiquito ahí que le da la nota de que, vos fuiste un diablo. Bueno, el líder de esa procesión mortuaria es Arlequino. El carnaval, del que vamos a hablar largo, porque el carnaval está para hablar en varios programas. La máscara. Aparece la máscara de la comedia del arte. La máscara proviene de la idea de a los muertos en Roma, cuando morían, les hacían un vaciado en la cara para retener su fisonomía, lo que sería una foto. Entonces le hacían un vaciado de yeso. Se salió vallado. Vallado, porque está bien por lo de hoy. Estamos de acuerdo. Vaciado de yeso, vaya. Sí. Y aparte la valla, que ahí decía que estaban empujando unas vallas. Sí. Entonces le hacían un vaciado en la cara y luego hacían el positivo de eso y quedaba como una especie de pequeño, digamos, estatuita de la cara del bueno. Eso se llamaba máscara. De ahí deriva la palabra máscara, que es la que genera el carácter del personaje, según el gesto. Bueno, estos personajes, estos chanis, creaban su máscara acorde al personaje. El vivo, el ladrón, el capitán fanfarrón, tenía su característica para ser visto de lejos. La máscara era eso, como actuaban en la calle, esa máscara creaba un carácter para... Creo que a vos te dice la máscara del capitano y del arlequino. Sí. Los dos. Sí. Exactamente. Los una dos. nariz larga del capitán y el arlequino que es un gato. Sí, ya entenderemos por qué es la del gato. La máscara. Los intermedios musicales, entre número y número, hacían cancioncitas con guitarritas, con instrumentitos, panderetas, y cantaban canciones donde contaban historias, intermedios musicales. La aparición de la mujer. Fíjense ustedes que en el teatro isabelino, el de Shakespeare, cuentan... Eran hombres. Y las mujeres estaban interpretadas por varones, sí, con vocecitas aflautadas, porque la mujer no estaba permitida en el teatro. Entonces, acá aparece la mujer como protagonista y enamorada, ¿no?, de las situaciones, de los enredos. La transmisión de la máscara, que es los padres le van dando su máscara a sus hijos para que continúen el oficio. La creación de una paleta de personajes característicos de distintas zonas de Italia, ¿no?, que ya lo habíamos dicho recién. El mercader de Venecia, que era Pantalone, ¿no?, que se llama Pantalone porque el símbolo de Venecia, el famoso símbolo de Venecia, es un león, un leoncito que está así de costado. Entonces este mercader judío pianta
pianta el leone, donde es su territorio para vender sus semillas. Entonces, al plantar el león en ese territorio, él es dueño de ese espacio. Entonces, es un burgués que se adueña de territorios. Pianta el leone, pantalone. No. Después. De eso también vamos a hablar. Todo, Hoy es un resumencito. Y ya termino, ¿eh? La formación de compañías teatrales, aparece la formación de las compañías teatrales. Las familias empiezan a conformar el padre de familia con la madre de familia, la hija, los hijos, y son los que van trashumando y contando sus historias. Y bueno, digamos que ellos viajando por Europa fueron fueron fundando otros estilos. La comedia francesa, la comédie française, toma de la comedia del arte y dice, mira esto cómo hacen, qué bárbaro. Entonces crean su propia comedia, pero luego aparece Molière. Mientras tanto, antes no habían los franceses entendido cómo era esto de la comedia del arte. Y lo último, lo más importante, la improvisación. Eran histriones, no escribían el teatro, escribían estructuras. Entonces decía, primero llega el tipo, le pide la plata, el otro le dice que no la tiene y que la va a encontrar. Escena 2. Aparece el que está buscando la plata, se encuentra con otro a quien se la roba. Escena 3. La enamorada. Entonces ellos, se llamaban scenari. Scenari. Y esos scenari eran improvisados con sus propios chistes. Esos chistes eran los lazzi, que eran pequeños jueguitos cómicos que ellos iban haciendo un acopio de los resultados que le daba a esos juegos en el público. El público se reía, aplaudía, entonces ellos anotaban esto, me fue bien, el de la mosca que se ríen, me fue bien, el de la risa que termina llorando, me fue bien. Entonces ellos iban improvisando, intercalando estos lazzis, ¿no? Así que bueno, más o menos por ahí. Más o menos por acá vamos a andar contando de a poco y de a uno cada una de las características para que la gente entienda, conozca, para el que no lo conoce, cómo es que hoy nos llega este género tan alucinante de la comedia del arte y se deriva en tantas otras cosas que... Yo me quedé pensando cuando hablabas de la comedia del arte, siglo XVI y demás, como ahora se hizo una película Intensamente que está muy relacionada con la comedia del arte, donde aparecen los sentimientos y la persona, ¿no? En la representación de esa forma. Muchísimas películas tienen claves que nacieron en la comedia del arte. Si nosotros vemos las compañías de clowns, El Gordo y el Flaco, ¿no? Pantalón, el serio, y Arlequino, el cómico. El Gordo y el Flaco, el serio y el cómico. Bueno. Olmedo y Portales. Había pensado en eso. Claro. Grotowski y Stanislavski en quechua. Claro, exactamente. Es cierto. Claro. Es cierto. Eso digamos por los distintos dialectos, lenguas y todo. Se el sainete porteño. Claro. El sainete porteño es una comedia de caracteres. El turco, el tano, el porteño, el italiano, el tano, el gallego, y cada uno habla en su dialecto. El gallego habla como gallego, el tano hace lo que puede, ¿no? Y el turco... el turco vende peineta. Vende peineta. Calabaza. El sainete hereda absolutamente directamente de la comedia del arte. Es una estructura de caracteres, tal cual. Así que fíjense la cantidad de teatro la cantidad de teatro que vamos a tener acá va a ser alucinante. Bueno, decías que querías terminar tu columna. Quiero terminar mi speech con un pequeño escrito, recitado, poético, porque, bueno, que habla del teatro. Esto es la escena final de la película I Clowns, de Fellini. Que lo bajé, tengo un pésimo italiano, pero como es de payaso, también a lo mejor sirve, ¿no? Entonces dice, Fumagli, que es un payasito, entra a la pista y le dice, a Fellini le cuenta, non lo sa, signor Fellini, una volta facevo un numero con il mio compagno che si chiamava Frufru. Se faceva finta, si dà conta, che era morto. Io entravo in pista e dicevo, e dov'è Frufru? Ma come, non sai? Mi diceva il direttore. Ha morto. Oh, ma come? Dicevo io. Mi deve restituire le 10 salsiccia e la candela che ho prestato l'anno passato. Ebbene, ha morto. Mi diceva il direttore. E dove posso trovarlo, dico io. Ma cretino, ti dico che è morto. Ora io che non mi davo per vinto, che non mi davo per vencido,
mi mettevo a chiamarlo. Fru fru, fru fru. Niente, non rispondeva. Che sia morto davvero, diceva io. E se è morto come faccio a trovarlo, a incontrarlo? Uno non può spicca parire così. Da qualche parte dove stare. Fru fru, fru fru. Finché mi viene un'idea. Lo chiamerò con la tromba, come quando lavorava con me. E così comincio a chiamarlo con la tromba. Con la tromba? Trompetta, con la trompetta. Sono le prime notti, sto a sentire. Niente, riprovo. Turururu. Era una canzone molto bella che faceva piangere, faceva così. Desde el otro lado de la carpa comienza a sonar una nota como respuesta al llamado de la trompeta de Frufru. El clown blanco y el Augusto se encuentran en el centro de la pista y salen por el coreto tocando juntos la canción. ¿Por qué conmueve tanto una situación así? Porque las dos figuras encarnan un mito que se encuentra dentro de cada uno de nosotros. La reconciliación de lo contrario, la unidad del opuesto. El clown es la apología perfecta de una educación que intenta proponer la vida en términos idealistas. Y el Augusto es el instinto que intenta ubicarnos en la realidad. El payaso encierra en sí mismo el misterio de la libertad del hombre. Qué hermoso. Qué lindo. Me hace acordar de esa la Fru, última de fru. Esa es. Esa es la película. Nino Rota. Ping. No, de Susana Jiménez. No. Bueno, muchísimas gracias. Bellísimo. Claudio Gallardú. A ustedes, un placer. Te vamos a tener en un mes otra vez. Bárbaro, me encanta. Así, hablando de la comedia del arte, los inicios del teatro y Recitando mi poesía final. y recitando un gallego hablando en tano. ¿Viste? Solo en este programa nos puede pasar, o sea, y traerle Perdón, algo. no soy gallego, soy madrileño. bueno. Aunque me digan gallego, soy madrileño. Ay, bueno. ¿Pero qué tiene de malo ser gallego? Nada, simplemente Si aclarar. te dicen gallego, además. Claro, pero yo a vos no te digo Pero paraguaya, que- vos sos claro. uruguaya. ¿Me Claro, podés es- decir uruguaya? No, es como en este si- momento no tengo ningún problema Ningún con que problema, digan al uruguaya, Como al si vos le contrario. dijeras a un hincha de River que es hincha de Boca Claro, o algo así. claro. No, pero él le dice, no le digo yo. No, Todos no mis hagan amigos me parecer dicen mal. gallego. Sí. Todos Gallego, mis amigos. sí. Bueno, que tengas una linda noche. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, me encanta compartir este momento de reflexión. Yo Saludos a todas las filias. quería hacer una preguntita final para Claudio. Si sobre estos momentos, ¿no?, que es tan difíciles que estamos viviendo en el país y demás, se pudiera escribir una comedia sobre esto, ¿cómo se puede satirizar esto, ¿no? Porque bueno, es muy angustiante lo que estamos viviendo todos los días. Pero Sí. Bueno, a veces es difícil escribir sobre el momento que se vive, porque está tan en carne viva que cuesta primero reflexionar y después poder sentarse a verlo, ¿no? Hoy podemos escribir sobre la Segunda Guerra Mundial y reírnos con algunos episodios, aunque son muy dolorosos. Pero esto que pasa, es difícil sentarse a reflexionar para trasladar al escenario, ¿no? Habrá que esperar a que uno pueda tener un poco de reflexión, que pueda reflexionar sobre el hecho de distancia, para ver cómo plasmarlo. claro, seguro. yo lo pensé desde el punto de vista, ¿viste? De Perdón, o sea, no es fácil hablar de los bandoleros claro, del en año ese 30. momento. Pero vos viste que siempre la creación popular, ¿no? y esa idea que siempre tiene nuestro pueblo, por ejemplo, la otra vez el presidente decía, los buenos son los de azul, ¿sí? Y sin embargo empezaron a aparecer flyers y decía, Estámonos de azul. vayamos todos Todos de vestidos azul, de azul, claro. así confundimos un poco. Y es parte un poco de la, digamos, de la gracia o de Sí, la respuesta popular, sí, eso es fácil, es rápido, pero plasmar eso en un hecho teatral, escénico, es mucho más necesita de una madurez primero, de comprensión del tema y después de una habilidad para poder desarrollarlo en el escenario, ¿no? claro. Bueno, vamos arriba con... Mirá, me salió uruguayanés con... Bien de bien, vos. Bien de bien, vos. Víctor, vos. Con Claudio Lozano, que lo vamos a llamar por celu, que está esperando nuestra llamada, para que nos cuente qué pasó hoy en el Congreso con el acuerdo con el FMI. Estoy tan contenta por acordar con el FMI que no se puede creer. Bueno, ahora vamos con los ratones. La Y después fuga. Lo la fuga. cortamos Mirá con vos, los... La fuga. ¿La fuga? La fuga, Bueno, dale. para fugar.